Vamos a dar inicio a la siguiente ponencia a cargo del doctor Fernando León Bolaños Palacios, magistrado de la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, con su ponencia Lo subjetivo del dolo. Es abogado de la Universidad Javeriana, magíster y especialista en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Constitucional, Derecho de Familia, Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica de la Universidad Libre de Bogotá, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario y especialista en Casación Penal de la Universidad La Gran Colombia. Actualmente es magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y docente universitario. Doctor, bienvenido. Buenos días para todas y todos. Me siento muy honrado de estar acá en el Tribunal Superior de Cali en estas terceras jornadas internacionales de Derecho Penal y Procesal Penal. Especialmente me complace acá la presencia de la doctora Beisaida Feijó Ortiz, ex juez de Puerto Rico, quien ha venido a acompañarnos, y del doctor Darío Hipólito, que viene de Italia a ilustrarnos también. De manera especial, pues un reconocimiento al señor presidente del Tribunal Superior de Bogotá, doctor Orlando Echeverri Salazar, al presidente de la Sala Penal, doctor César Augusto Castillo Taborda, y al coordinador de este evento, doctor Leosmar Muñoz Alvear. Muy amables. Hablar de lo subjetivo del dolo podría bastar una sola palabra, decir todo. Todo en el dolo es subjetivo. Y ya, se acabó. Pero entonces debemos tratar de hacer un esfuerzo para adentrarnos a algún contenido racional y razonable de esa subjetividad. ¿Y a quién pertenece esa subjetividad? Si al autor o al intérprete. Es decir, si el dolo es una categoría que está en el fuero interno del autor o el dolo es una categoría atributiva que está en el fuero interno de los intérpretes, entre ellos primordialmente el juez. La estructura de la conducta punible, pues, es clarísima en reiterarnos que la conducta punible es típica, antijurídica y culpable. En su tipicidad exige la descripción legal de la estructura, como pues ya lo sabemos, y en los delitos de omisión es sine qua non la consagración previa del deber jurídico que nos impone la ley. Y pues por la antijuridicidad es el lesionar o poner en peligro efectivo el bien jurídico. Como hemos visto ahí, todos son conceptos que es difícil reducirlos a un ámbito objetivo, aun cuando, por supuesto, está muy de moda y es una gran herramienta para algunos aspectos la teoría de la imputación objetiva, o cuando menos, sino como una teoría integral del delito, como es la pretensión de Jacobs, sí como una herramienta que nos ayuda a hacer algunas formas de imputación y nos facilitan el camino, especialmente cuando se trata de delitos imprudentes, pero que sirve en realidad para todo tipo de delitos. Y es claro que se ha erradicado toda forma de responsabilidad objetiva, y si se ha erradicado toda forma de responsabilidad objetiva, quiere decir que todo lo que circunda en punto de la responsabilidad tiene que ser subjetivo. Igual, entonces, subjetivo, ¿cómo? ¿Para quién? ¿En qué límites? ¿En qué cantidades? Y pues eso es lo que vamos a tratar de dialogar un momento, ¿no? El dolo es un concepto que a su vez es cognitivo y volitivo. Eso no es nada extraño para nosotros. Conocer y querer.
dos términos complejos. ¿Qué es conocer? ¿Cómo conocemos? ¿Tenemos capacidad de conocimiento objetivo? Porque nosotros no vamos a procesar aquí algoritmos matemáticos. Primer problema. Nosotros vamos a trabajar con el temperamento humano, con el comportamiento humano, del implicado y del intérprete, ¿no? Y el intérprete final de todo el proceso es el juez. Entonces, vamos a mirar si es posible que existan algunas categorías objetivas todavía, o todo se relega a una gran cantidad de subjetividades, y de ser así, ¿cómo debería proceder un juez para lidiar con sus propias subjetividades, con sus propias circunstancias? Por ejemplo, un juez homofóbico, que puede serlo, ¿cómo haría ese juez para seguir siendo juez y solucionar un evento sometido a su conocimiento en derecho constitucional y en derecho penal y en derecho probatorio? Debería haber algunas posibilidades concretas de hacerlo, porque en eso no hay objeciones de conciencia o algo parecido para sustraerse de ese conocimiento. Cuando el dolo es directo de primer grado, pues es conocer los elementos constitutivos de la conducta y querer que estos se produzcan. Así de sencillo, ese es el dolo más grande. El problema es que ese conocer es altamente subjetivo, como hemos venido diciendo. Y en un ejemplo de dolo de ímpetu, cuando repentinamente se actúa después de un estímulo, es difícil pregonar que en una reacción impetuosa, repentina, el implicado haya tenido oportunidad de conocer y de querer los elementos normativos del tipo y el resultado que va a producir. Entonces, todo empieza a ser difuso. El derecho penal está constituido en categorías dogmáticas que son ambiguas en muchos casos y que tenemos que llenarlos todos de contenido. Y cuando se trata del dolo directo en segundo grado, pues es un poco más complejo, porque el implicado no está comprometido, es decir, él no quiere que se dé el resultado, pero pues como se representa esa posibilidad, la probabilidad, perdón, no posibilidad, sino probabilidad, sin embargo la admite, y es el azar la admite y si se produce, pues así ocurrirá. Y en el eventual, ya a pesar de que no es claro este concepto y es discutido todas las veces, a pesar de que se pueda admitir que no se acepta el resultado, esa probabilidad de dejarla al azar, pues también ahí se constituiría esta forma, porque ese azar parecería que hay una aceptación de cualquier cosa que ocurra. En cambio, en el indirecto de segundo grado, pues el problema es que va a ocurrir algo seguro, se producirá un evento aunque uno no lo quiera, como si alguien por hacer un sabotaje instala una bomba explosiva en un avión, pues es seguro que los pasajeros van a morir, aunque la persona autora no tenga ningún compromiso en que eso ocurra. Como ustedes ven, aquí nos vamos adentrando en cuestiones de dogmática que a mí me alegra mucho. Dos cosas. Uno, que este evento sea presencial o mixto, como debe ser, porque el gran desprestigio actual de la Administración de Justicia por el que está pasando Colombia pasa por la virtualidad. Ya lo había dicho yo en este mismo escenario. Por fiscales, jueces, abogados, testigos en pijama, en pantaloncillos, fumando sustancias, haciendo cualquier cosa, y cubiertos a quienes les toca por la toga. Es decir, es una forma más grosera de mancillar la toga y lo que ella significa, y es terrible. Entonces, que podamos hacer presencia es importante. Los sentimientos corporativos de pertenencia, de desarrollo institucional, de verdadera gerencia, tienen más facilidad en lo presencial que en lo virtual. Es lo mismo que el amor, ¿no? Uno lo consigues con la persistencia presencial, en cambio las personas que tienen la desgracia de conocerse y cuadrarse por internet y creen que eso es el amor y después se empiezan a descubrir cómo son realmente, pues tienen unas tremendas decepciones. La otra alegría que me da es que este
evento haya concedido un espacio para algo que es dogmático, como lo que estamos hablando, porque evidentemente con el sistema acusatorio la dogmática pasó a un segundo y tercer plano. Ahora los procesos se ganan o se pierden porque la Fiscalía imputó mal hizo mal una mala imputación de hechos jurídicamente relevantes, sin importar si estamos frente a un gran culpable o en realidad frente a un inocente. Se ganan o se pierden porque no supimos qué hacer, como hasta ahora nadie lo sabe, la jurisprudencia incluso da tumbos, en qué hacer con la declaración previa de un menor de edad, cómo la entramos a un juicio. Nos inventamos una categoría que no existe en la ley, que se la inventó la jurisprudencia, el testimonio adjunto. Y qué enredo, no sabemos qué hacer con eso. Los problemas de ahora pareciera que son más procesales, pero en realidad la esencia de todo no es procesal, eso me perdonan acá los procesalistas, pero la esencia de todo está en saber derecho penal. Y el derecho procesal penal puede ser una herramienta muy importante de efectos sustanciales, pero la esencia sigue siendo de fondo, sigue siendo pues el mismo contenido normativo y el otro derecho, el procesal, es solo una herramienta a través de la cual se logra la eficacia de los derechos fundamentales, pero no son los derechos fundamentales. Es decir, el procedimiento no es un fin en sí mismo y nunca lo ha sido, sino un medio. Entonces, debemos tener mucho cuidado en todas estas cosas. El delito culposo, pues en la persona no quiere que se dé el resultado, pero se produce por la infracción a los deberes de cuidado. Mire acá, ¿qué es? Primero, nos debemos preguntar si algún ser humano entiende cuáles son todos sus deberes como ciudadano, cuál es la conducta socialmente admisible que de él se espera, de acuerdo con su nivel educativo, etcétera. Eso es altamente subjetivo entonces también, ¿no? Y tener relativa conciencia o no de que se va a producir un riesgo o que se va a incrementar un riesgo, pues también es algo que merece un análisis especial para nosotros poder determinar si eso es algo que debe saber el implicado y ya o basta, o también es algo, una categoría atributiva de juez derivada de las pruebas y de otros eventos. Pues mire, factores como impericia, imprudencia, negligencia y violación de reglamentos, pues es un poco complicado desde el inicio pedir que alguien los conozca como para hablar en realidad de una imputación al tipo objetivo, como si todas estas cosas fueran exclusivamente objetivas. Es que es objetiva la imputación cuando ésta puede hacerse con independencia de lo que quiera, piense, sienta o situación en la que se encuentre una persona. Ahí habrá una verdadera imputación objetiva. Pero resulta que la impericia, la imprudencia, la negligencia son todos factores que deben analizarse de una manera distinta, en consideración siempre de las circunstancias concretas para la persona. Entonces, ahí podríamos empezar a tener algunos problemas de conocimiento o al menos de un conocimiento real de la vida, salvo que partamos nosotros de algunos supuestos que son muy peligrosos al derecho penal, como aquellos según la cual la ley se presume conocida por todos, y con excepción de la habilidad de algún defensor para hacernos entender que se trataba de un error de prohibición o algo así parecido, pues las consecuencias podrían ser muy tremendas. Y es que eso de que el derecho penal sirva para proteger la vigencia del mismo derecho en corte de estilo Jacobs, como él pretende, su teoría de la imputación en general, es decir, para que el derecho mismo se cuide a sí mismo y en un segundo plano los bienes jurídicos, eso no es tan claro y no puede serlo. Y no puede serlo porque el derecho puede ser injusto, como lo es muchas veces. Es que
A nosotros en las universidades cristianas, católicas, nos enseñaban que el derecho es un instrumento para alcanzar el bien común, y eso es mentira. El derecho es un instrumento de control social y de poder político para hacer lo que uno quiera. ¿Quién? El que tenga el poder en sus manos, y ya se acabó. Entonces, si nosotros utilizamos el derecho penal para defender la vigencia de un orden jurídico, pues quién sabe qué tal sea ese orden jurídico, ¿no? Si ese orden jurídico sea democrático, si sea incluyente, etcétera. Entonces, no tenemos que asumir a ciegas todas esas teorías que nos llegan y no debemos fallar o pensar siquiera en modelos que son una moda, que puede ser una moda intelectual, así sea sugestiva, atractiva. En realidad todo es susceptible de tener algunas críticas que debemos hacer. Se me olvidó decir lo primero que he debido decir. Estoy en un evento académico. No tengo el escudo de la Corte, o sea que puedo hablar de lo que quiera. Si no represento a la Corte Suprema de Justicia en este momento, porque me meto en problemas. Vea, en la preterintención, pues se puede prever lo que sea previsible, pero decir que el contenido adicional, cuando se le va más allá de lo querido, pues también integra una especie de dolo, y por eso la preterintención tiene una sanción intermedia, pues es muy difícil. Ahí quién sabe qué clase de conocimiento y voluntad podemos predicar de alguien que pues se ve inmerso en una situación de estas. El profesor Luis Greco, que es brasilero, pero tiene una fortuna de que desde chico ha vivido en Alemania y es bilingüe alemán también, ha trabajado mucho en las categorías de imputación objetiva. Y él nos hace una serie de planteamientos para llegar a concluir que en el dolo lo importante, lo más relevante de todas las cosas no es la voluntad, porque pueden existir algunas acciones humanas que sin voluntad puedan catalogarse como dolosas finalmente, y trata de sostener la teoría según la cual lo más relevante para poder hablar de dolo es el conocimiento que uno tenga de todas las situaciones que giran en torno de su conducta y de las consecuencias que ésta pueda producir. Entonces, ¿por qué? Porque él asocia el conocimiento necesario para que se pueda predicar dolo. Ese conocimiento se asocia con lo que necesita una persona para poder predicar de ella el dominio del hecho o el dominio de las situaciones que lo harán responsable, porque sin un conocimiento suficiente no podrá haber esta atribución dolosa, porque no habrá dominio del hecho. Eso es lo que él sostiene. Es interesante. Una vez más, entonces, todas estas subjetividades en torno del dolo pues pasan por unas categorías tremendas que se distancian mucho de ser ese aspecto cognitivo del dolo, algo que se puede predicar como una cuestión psicológica interna de la mente de la persona implicada, como si pudiéramos leer qué es lo que quiere, en qué estaba pensando el ciudadano cuando hizo lo que hizo, qué se pasó por su mente. Querría ejecutar, querría que en el mundo exterior se produzcan todos los elementos descriptivos del tipo, los conocía, siquiera advertía de una manera razonablemente exigible esa situación, y bueno, y hasta dónde su voluntad, etcétera, ¿no? En cambio, también se nos plantea que esa voluntad y ese conocimiento pues deben pasar siempre por unas categorías que pertenecen no a lo que la persona
estaba pensando o quería, porque entrarnos en la mente del autor es difícil o casi imposible, salvo que confiese, pues. Y entonces, ahí es donde la culpa adquiere, todo el tema delictual, pues adquiere el cariz o el matiz normativo. Cuando no podemos solucionar eso en términos de voluntad y conocimiento del implicado, de un tono psicológico de la mente, pero hay que resolver y estamos frente a un asunto doloso, entonces lo más importante empieza a ser lo que los demás le puedan atribuir normativamente a esa conducta. Y ese, pues principalmente lo van a hacer el fiscal cuando va a imputar, cuando va a acusar, y también, pues por supuesto, el juez luego de la valoración probatoria. Entonces, por ejemplo, algunos casos que aquí se traen, pues no son inventados míos, están en los libros, incluso en este mismo del autor Greco. Por ejemplo, ese alumno que tiene un examen mañana y se va a tomar trago hoy y pierde el examen, pues él no quería perder el examen. Es especulativo, cuando menos, decir que él quería perder el examen. Pero es obvio que desde fuera nosotros podemos decirle cómo no querías eso en el fondo, porque a sabiendas de te fuiste a tomar, perdiste tu examen. Luego, pareciera ser que la voluntad no es lo más relevante, sino el conocimiento. Este ejemplo, porque lo vamos a usar más adelante, que se habla de dos hacendados, porque pues en la traducción de Greco, pues quizás se refiere a personas estables, pudientes, de cultura mediana. Se encuentran en un parque y les da por apostar a quién le dispara contra el sombrero que lleva una señora, por allá una dama, obviamente sin lesionarla, ¿no? Porque el que cause algún daño pierde todo su patrimonio. Entonces uno de los dos le dispara, lesiona y mata a la muchacha, a la mujer. Pues además de que pierde todo su patrimonio por la apuesta, pues queda inmerso en una terrible acción que difícilmente no se pueda calificar de dolosa, al menos de dolosa en lo eventual. Entonces, ¿cuál voluntad hay? La voluntad de que se predica. Ninguno quería matar a la muchacha del parque, ni menos tampoco querían perder su patrimonio. Entonces, este tipo de situaciones son necesariamente atributivas. Vamos ya mirando cómo, si a nosotros como servidores judiciales nos toca finalmente atribuir, ¿cómo hacemos para atribuir bien? Tenemos ayuda de la ley, tenemos ayuda de lo normativo, pero nosotros también tenemos encima de nosotros todo el peso de nuestras circunstancias. Es decir, si tenemos un hijo marihuanero, un primo marihuanero, un amigo marihuanero, pues el porte nunca será delictivo. Pues ¿cómo? Imagínense. Y tienen que demostrarme sí o sí que era para vender, etcétera. En cambio, otro que no tenga esos líos, pues lo verá distinto, porque lo subjetivo no se puede conocer por el objeto mismo de conocimiento, sino lo subjetivo se conoce desde el cognoscente, desde nosotros mismos, y entonces es un mero ejercicio de atribución. Hay otro ejemplo que es bien interesante. Si una persona A quiere matar a B, esa es toda su intención directa, reflexiva de matarlo. Consigue un arma, le apunta y le dispara. Ya con eso podríamos hablar de que él actuó con dolo de matar. Ya con eso le podríamos cuando menos imputar, porque disparó, recuerden que disparó, le podríamos imputar cuando menos alguna tentativa. Entonces el autor Greco y otros nos preguntan, no,
pilas, tiene que tener mucha relevancia algunas cosas que debieron pertenecer al conocimiento de este autor, del autor del disparo, como la distancia a la que se encontraba la potencial víctima, la capacidad letal del arma, etcétera, y las condiciones de disparo. Es decir, puedo disparar con un revólver calibre 22 a alguien que esté en un edificio, en la torre más alta de acá de Cali, porque yo sé que ahí está ese señor que quiero matar en la terraza, y le disparo y le apunto. Científicamente, la bala nunca va a llegar allá. O sea que el riesgo está en la cabeza del autor. El riesgo como creación del autor y como categoría jurídica normativa, difícilmente se la podremos imputar y procesar por eso. Entonces, es como odioso, es como grave decir, no, ahí no hay nada, eso es inane al derecho penal, como que no nos gusta, ¿no? ¿Cómo vamos a dejar a ese tipo por fuera? Pero a veces nos encontramos en unas encrucijadas pues tremendas de esa naturaleza y que nosotros debemos aprender a sortear con ellas. Entonces, una conclusión de la charla, no de la academia ni nada, sino una primera conclusión es que la sola voluntad, ¿no? La voluntad sola, sin dominio de las situaciones, sin el conocimiento suficiente que nos provea dominar los hechos, entonces probablemente a través de esa manera no podamos hablar de un verdadero dolo. No me hagan caso, esto es una discusión académica y la realidad nos enseña que nadie se ocupa de esto en una sentencia, o muy poquito, pero de pronto sí deberíamos hacerlo para tratar de llegar a una solución justa. Miren estos casos. Si un novio de esos desesperados porque los dejó la novia, la quiere asustar, no quiere lesionarla, ¿no? Eso es lo que él se imagina. Entonces la coge de la garganta y ella queda inconsciente por la falta de oxígeno, pero enseguida se despierta y no tiene nada, ni siquiera moretones, pues no hablemos de lesiones personales. Pues. No le pasó nada letal y despertó. Entonces, ¿qué? Allí no vamos a imputar nada. La acción de este señor sería inane, sería no importante para el derecho penal. ¿Y qué pasaría si en lugar de despertarse ella se muere después? Este señor obviamente no se salvaba de un feminicidio, creería yo. Pero podríamos pensar también, sin voluntad. Entonces podría ser un dolo directo, un dolo eventual, una culpa con representación o una preterintención. Entonces, todo ese ejercicio del que este señor no se iba a salvar no es volitivo, psicológico, sino atributivo, normativo. Y esa atribución es la que siempre va a corresponder a los jueces. Entonces, una vez más, queremos decir que se confiere, pues, una relevancia actual, según lo hemos visto, más intuitiva de parte nuestra, de los jueces y de los intérpretes, fiscales, abogados, peritos. Una atribución que deviene más intuitiva que cualquier cosa a partir de lo que nosotros nos imaginamos que estaba pensando el sujeto agente, el sujeto activo. ¿Qué quería este tipo? Pero ¿cómo no la iba a querer matar si la cogió del cuello y la estranguló? Bueno, eso es lo que le atribuimos precisamente. Y lo que él quería, pues esto de ninguna manera
son temas superados, ¿no? Son temas que se nos pueden plantear cotidianamente, pero no son temas superados. Al parecer, la teoría de la imputación objetiva muchas veces nos ha hecho confundir fatalmente en el sentido de que pudiéramos llegar a pensar que de la imputación objetiva podemos pasar a la responsabilidad. Ahí le puse un punto, no puse objetiva, porque le damos un ropaje de muchas cosas. Pero hay veces que de alguna manera se piensa que si uno ya tiene posibilidad de imputar objetivamente al tipo penal, no al tipo, al sujeto, sino imputación al tipo objetivo, entonces ya con eso podríamos creer que tenemos ganada buena parte del proceso, o del asunto, en el sentido de que lo podemos resolver. Pero en realidad eso no es así. La imputación objetiva que nosotros venimos aplicando no es la teoría del delito de Jacobs, que es una teoría completa del delito, porque de imputación objetiva saltaríamos ya a la culpabilidad y a tasar la pena, es decir, lo que corresponda. En cambio nosotros no, nosotros tenemos imputación al tipo objetivo en los delitos culposos, que es más claro, pero en los dolosos también. De ahí pasamos al tipo subjetivo, después a la antijuridicidad y después pues a la culpabilidad. Eso es así, entonces nosotros tenemos que hacer un serio ejercicio de culpabilidad, y en culpabilidad dolosa pues hay ciertos problemas muy difíciles. Para imputar al tipo objetivo pues se exige la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. Crear un riesgo. Entonces, el implicado tendría que saber, primero, cuál es su rol, ¿no? ¿Qué le compete hacer como un ciudadano que forma parte del conglomerado? ¿Y qué le está prohibido, etcétera? Y además tendría que saber que lo que él está haciendo genera un riesgo, pero que además ese riesgo no tiene aprobación. Y también necesitaríamos que se concrete en el resultado esa acción que ha generado la persona. Entonces, mire lo que hemos hablado, tener cierta conciencia de la creación del riesgo implica conocer primero el rol y también anticiparse y verificar si ese riesgo que se va a crear se va a concretar en el resultado. Entonces, los críticos de la teoría de la imputación objetiva, algunos críticos en algunos eventos dicen que la imputación objetiva no existe porque nada hay objetivo en la teoría del delito. Ninguno de los aspectos. Entonces, se defienden diciendo no. Es que solo será objetivamente típica la acción que, sin importar lo que el autor quiera, piense o desee, viole un rol o un comportamiento que se espera impuesto normativamente. Entonces, tampoco nos soluciona, porque conocer ese rol y saber si eso es lo que la sociedad espera de mi comportamiento, si eso es lo socialmente adecuado, pues eso es subjetivo. Los defensores de la imputación objetiva dicen, no hay problema, nosotros nos ocupamos de eso, en la culpabilidad y en el dolo, si habrá o no habrá dolo, y en la pena a la hora de tasarla, hay exigibilidad o no hay exigibilidad de conducta, en fin, pero de todas formas hay serios cuestionamientos si en realidad existe una posibilidad con unos fundamentos claros, fundamentos no arbitrarios, sino claros de hacer una imputación objetiva. Entonces, en eso también tenemos que tener cuidado. Y las categorías a través de las cuales se podría responsabilizar a una persona en teoría de la imputación objetiva, pues también son complejas, porque la creación del riesgo, el daño, el principio de confianza. Imagínense ustedes si alguien debe tener conciencia del principio de confianza, ¿hasta dónde le va ese principio de confianza? La prohibición de regreso, que es algo bastante complejo. La contribución no dolosa en un actuar doloso es impune. Por ejemplo, si alguien, yo no sé si existe, aquí había un almacén grandísimo que se llamaba La 14. Si uno va a La 14 y compra un cuchillo y le dice a la vendedora,
este está buenísimo porque es el propio para matar a mi vecino. ¿Qué pasa si ella lo vende? En teoría la imputación objetiva no pasaría nada, porque vender cuchillos está dentro del rol social admisible para la vendedora y la imputación se hace sin importar lo que esté pensando el autor. Entonces ahí no pasaría nada. Otros dicen, no, pilas, hay que esperar, porque en el evento de que alguien tenga posición de garante, las cosas cambian. Ahí sí ya debe intervenir y no es tan sencillo. Ahí no habría una prohibición de regreso. Ocurre en los taxis. Taxi, tengo que llegar rápido a Unicentro porque es que el tipo que tengo que matar llega a las 10 y ya está tarde. Dele, hermano, le pago más. Si el taxi lo lleva, ¿qué? ¿Lo imputamos o no lo imputamos? El rol es conducir a los pasajeros y no es ilícito ganarse una propina por conducir rápido. Como dicen los futbolistas, a mí no me sobornaron, me dieron una propina por hacer más goles. ¿Eso es lícito o es ilícito? Bueno, entonces, es que esto es, discúlpenme, pero para mí esto es apasionante y me demoro mucho. Pasemos a la número 11, por favor, la del conocimiento. Y me quedan 5 minuticos. Entonces, hemos hablado de dolo y hemos hablado de conocimiento, y de conocimiento de autor y de conocimiento de juez, ¿no? Entonces, el conocimiento de entrada para la mayoría de los seres humanos es subjetivo. Desde los clásicos griegos, pues, solo teníamos recuerdos de la realidad en el mito de la caverna, etcétera. O sea que el conocimiento objetivo es casi imposible, más tratándose de ciencias humanas. En las ciencias exactas, en las ciencias puras y aplicadas, la física, las matemáticas, donde las mediciones nos ayudan, como con la estadística, ahí puede haber un conocimiento objetivo. Otros dicen que el conocimiento objetivo es el que se produce en las ciencias cuando, como argumentos de ciencia, solo se obtiene lo que deriva de la materia y de la energía. Todo lo que no sea materia y energía no sería ciencia, sino otras cosas. Por ejemplo, si nosotros avanzamos en el origen del ser humano, el origen del hombre, del ser humano, con género, ¿no? Perdón, del ser humano, pues tenemos que decir que es producto de la evolución de la materia después del Big Bang, unos átomos que se unieron y formaron proteínas, etc. Física y química, materia y energía pura. Si le metemos a Dios por ahí o algo que no conocemos o al azar o es que llegó una sustancia y por azar se conectó con la otra, pues el azar no es física, ni es química, ni es materia, ni es energía, o habría que demostrarlo. Entonces, esos conocimientos objetivos cuando se trata del ser humano son muy difíciles de obtener. Mire, la Real Academia define lo subjetivo como lo perteneciente o relativo al modo de pensar o sentir del sujeto y no en sí mismo, y no a sí mismo. Es decir, yo puedo conocer esta mesa por lo que yo creo que es una mesa. Si yo sé de carpintería, puedo decir, uy, se descachó aquí, o está muy bien hecha. Pero entonces esos atributos no pertenecen a la mesa, sino a mi conocimiento. Eso nos va a generar muchos problemas. Hay un término en psiquiatría que es bastante ilustrativo que se denomina catatimia. Por el fenómeno de la catatimia, cuando los seres humanos estamos sometidos o experimentamos sentimientos que nos dan fuertes emociones como el amor, el desamor, el miedo, la ira. Entonces, la persistencia de esos sentimientos en nosotros hace que nosotros percibamos una realidad de una manera distinta e incluso la deformemos. Y aquí en el ejemplo que se cita, la mamá que ve a su hijo por allá desde una ventana peleando, esa mamá, y hay muchachos por ahí, la mamá dice, me van a matar a mi hijo. Y sale con un garrote y al que le está pegando a su hijo le pega su batazo y lo noquea y se mete esta señora en un gran problema. Un vecino que también vio va a decir, no, eso era
una vaina de muchachos, yo no vi nada, pero resulta que los dos, la mamá y el testigo, van donde el juez y le declaran. La mamá dice, es que lo vi desde la ventana como mi hijo estaba siendo masacrado por ese tipo y yo no tuve más que pegarle un batazo y eso hice y lo haría 1000 veces porque es mi hijo. Y el testigo, el vecino le dice, no, estaban unos muchachos ahí como yéndose a las manos, pero eso lo veo yo todo el día en la cancha de fútbol del barrio, eso no es nada. Entonces, ¿cuál de los dos dijo la verdad? Ambos dijeron la verdad, porque la verdad es subjetiva. Lo tremendo para el juez es procesarla. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que haya una especie de... La 16. La 16. Eso es leer el pensamiento, muy bien. Pues el juez para controlar su subjetividad, pues eso no es un invento, eso ya viene dado, eso es lo que hacemos todos los días. Tratar de ser lo más lógicos posibles, ¿no? Principios, lógica, tercero excluido, razón suficiente, en fin, aplicar correctamente lo que son o no son máximas o reglas de la experiencia. Por ejemplo, a mí, por mi experiencia personal, me puede decir que una mamá siempre va a querer defender a su hijo, así sea por medios violentos. Bueno, ojalá así fuera y esa fuera una regla de experiencia. Pero me van a decir, no, es que hay mamás que también abandonan, hay mamás que ahorcan y después se suicidan, hay mamás que les dan marihuana a los hijos y fuman con ellos, eso que va a ser protección, eso que va a ser defensa. Sí, pero entonces tocaría mirar si de verdad las reglas son de experiencia. Es decir, casi siempre que sucede A, entonces sucede B. Sí, casi siempre que una mamá ve a un hijo por allá en una pelea, va a entrar a defenderlo a puño y uñas y patadas, listo. Eso puede ser que sea mi regla de experiencia. También las ciencias nos van a ayudar, por supuesto, la fundamentación razonable, la interpretación de todas las cosas, especialmente de las normas que vamos a atribuir, con criterios que sean verdaderamente hermenéuticos, pero con un ejercicio hermenéutico. La hermenéutica no es lo que yo piense del sentido de una norma, porque eso es mera subjetividad. La hermenéutica pues pasa por averiguar cómo está constituida gramaticalmente la norma, qué nos quiere decir. Por ejemplo, el que con intención de obtener provecho ilícito, o el que con intención de aprovecharse del espectro electromagnético, alquile teléfonos celulares por minutos, defrauda a ni sé quién. Imaginémonos si una persona implicada en eso entenderá qué es el espectro electromagnético y si lo vulneró con conocimiento y voluntad. Es decir, las palabras de la norma, cuando son en sentido científico, las tenemos que tomar del sentido científico y preguntarnos si el autor conocía ese sentido científico. El criterio lógico, el histórico, el sistemático, el teleológico es importantísimo, por fines. La interpretación que hacemos nosotros debe ser dirigida a fines siempre. ¿Y cuáles son los fines? Los fines tienen que ser los fines constitucionales. Es decir, aquí se dice que un juez que tenga problemas de homofobia, porque puede ser, somos seres humanos, sin embargo de ello puede seguir siendo juez, inclusive para un evento donde el asunto trate cuestiones de homofobia. Debería poder serlo, porque como no hay objeción de conciencia, entonces el tema se complica. Acudiendo a este tipo de herramientas, de hermenéutica, de herramientas de raciocinio, de abordaje de la prueba, pues podríamos hacer las cosas un poco mejor todos para eliminar en buena medida nuestra subjetividad de la que nunca nos escapamos. Las personas no escapamos a nuestra subjetividad nunca, incluso nosotros somos como somos sin quererlo. Voy a un ejemplo, alguien puede pensar que su cuñada está muy bonita. ¿Qué problema? Imagínese eso. Ese pensamiento no lo decide él, ese pensamiento no lo elabora él como algo que diga, estoy desparchado, ¿qué hago? Voy a
a ver, pensemos en mi cuñada, uy, está chévere, está bonita, ¿no? No, eso le llega común y corriente. Lo que pasa es que esa persona sí debe tener algunos elementos para administrar eso que le llega. Entonces, la libertad consiste no en poder dominar lo que nos llega a nuestra mente, sino más bien poder tener hartos elementos que nos permitan administrar eso que nos llega. ¿Yo qué hago con eso de que mi cuñada me guste? Entonces, no, tengo cuestiones inhibitorias, tengo familia, tengo muchas cosas que me impedirán. Pero si me tomo unos tragos y el sector del cerebro que nos inhibe se me relaja y me convierto en un galán, qué embarrada con mi cuñada, ¿no? Y con la familia. Y si eso le pasa a cualquiera de nosotros que se orienta, que tiene un deseo sexual por un menor, también debería poder administrarlo. Luego lo aterrador no es sentir pasión humana, lo aterrador es no poderla administrar. Y para administrar necesitamos mucha cultura, mucha experiencia positiva, mucha vivencia, mucha educación. Por eso es tan grave que en Colombia el 70% de los bachilleres no puedan ingresar a la educación superior. Todo esto que he venido queriendo decir es sencillamente un ejercicio académico interesante con amigos que nos invita a reflexionar de hacer mejores formas de humanizar nuestra labor penal. Muchísimas gracias.